educación sexual integral que se aprobó en el año 2006, más o menos neutral, más o menos difusa, que abre ventanas a la ideología de género. Pero ahora lo que se pretende es una vuelta de tuerca muy agresiva, que tiene que ver con lo siguiente. Primero, educar en función de la actualización de todas las leyes que fueron sancionadas desde el año 2006 para acá, o sea, educar conforme la ley de identidad de género, conforme la ley de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, desde primer grado. Además, la ley del 2006 tenía la facultad de que la provincia que no la quería adoptar podía legislar una ley autónoma. En cambio, esta ley aplasta el federalismo y se impone a todo el país sin excepción, y las provincias no pueden, pierden la autonomía educativa, las provincias. El otro, o sea, es una educación transversal. El otro tema insólito es que hay un control y monitoreo semestral para ver si efectivamente esto se está aplicando. O sea, no hay un control o monitoreo para ver si los chicos aprenden matemática, si avanzan en historia, si avanzan en geografía, si avanzan en química, si avanzan en qué sé yo. No, es un monitoreo y un control semestral donde cada colegio debe rendir cuentas acerca de si está cumpliendo disciplinadamente con esta educación o adoctrinamiento. ¿Y contra qué derechos atentaría esta ley? Contra la libertad de cátedra, contra la libertad de conciencia. O sea, un profesor no puede anteponer la objeción de conciencia para decir esto yo no lo doy. Se pierde... otra cosa. El nuevo proyecto, además, le quita autonomía a los colegios privados y religiosos, que antes podían mantener su identidad. La ley dice que es prioritario independientemente de la confesionalidad, es decir, habla de los colegios de gestión privada, no pueden oponerse a esta ley, le tienen que aplicar incluso a los colegios religiosos o privados o de gestión privada que tengan otra tendencia en desacuerdo con esta ley. O sea, violenta, por supuesto, todo esto. Y atenta además contra la patria potestad, que es el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Este derecho era ejercido ¿de qué manera? Bueno, yo no estoy de acuerdo con tal educación, mando a mis hijos a este otro colegio que sí es coincidente con mi manera de pensar. Pero como todos los colegios van a estar formatizados transversalmente con la misma manera de pensar, con la misma pedagogía impartida desde una burocracia centralizada, por consiguiente ningún padre tiene la posibilidad de mandar a un hijo a un colegio conforme a sus convicciones, porque en todos los colegios se va a enseñar lo mismo. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué instrumentos jurídicos tiene? ¿Esa era la pregunta? ¿Qué instrumentos jurídicos tienen los padres, los colegios para poder parar esto? Miren, hay un libro de Vicente Massot que a mí me marcó para siempre. No sé si lo conocen, es uno de los intelectuales más brillantes que hay en Argentina. El libro se llama El poder de lo fáctico. Se los digo como abogado que soy, pero no se preocupen, soy un hombre de bien, no ejerzo. Vos sos abogado también, ¿no? Así es. Está bien. No fue contra vos. No, por favor. No. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las instituciones en Argentina son de plastilina, son de goma, son de gelatina. Y encima de gelatina esa sin gusto que viene sin nada. Es una cosa peor todavía, ni gracia tiene. Las instituciones en Argentina operan en función del servicio del poder de turno. Entonces, las herramientas legales que tenemos, en un Estado de derecho organizado y que funcione, tendríamos muchas. Por empezar, no habría habido tanta necesidad de molestarse por la eventual ley contra el aborto, porque el artículo 75, inciso 22, incorpora tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, que contempla la vida desde la concepción. Por consiguiente, una ley ordinaria no podría nunca violar un tratado con rango constitucional, por consiguiente se caería enseguida cualquier pretensión inconstitucional. En un Estado que funciona el Estado de Derecho, pero como en Argentina el Estado de Derecho es de plastilina, eso opera con mucho nivel de relatividad y solamente pudo frenar tal cosa la movilización, el poder de lo fáctico, el poder político, la gente en las calles y diciendo no te voy a votar más. Eso es lo que atemorizó al político y le hizo retroceder. En este caso sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay pactos internacionales que son incorporados en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, que garantizan la patria potestad. Les voy a poner algunos ejemplos.
de pactos incorporados en la Constitución. Artículo 26, inciso 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto tiene rango constitucional. Artículo 13, inciso 3 del Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, con rango constitucional incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución en la reforma en la 24. Perdón que si estos detalles aburridos, pero hay que darlos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Rango constitucional. Artículo 18, inciso 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 12, inciso 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los padres, y en su caso los tutores, también con rango constitucional, es el Pacto de San José de Costa Rica, tan citado. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. O sea, yo cité algunos, fragmentos de algunos de los pactos con rango constitucional que ponen de manifiesto que este proyecto de ley es inconstitucional, y lo que habría que hacer desde el punto de vista jurídico formal es un planteo de inconstitucionalidad a la ley si es que se sanciona. O sea, herramientas jurídicas, técnicas, hay a montones, argumentos abundan y sobreabundan. Ahora, estamos en Argentina. ¿Esto alcanza para derribar esto? Porque si es sencillamente por un escrito de planteo de inconstitucionalidad, solucionábamos el problema del aborto para siempre. Entonces yo me temo que, si bien tenemos argumentos jurídicos de recontra sobra, lo que temo es que vamos a tener que movilizarnos como nos movilizamos con el aborto, amenazando al político que si vota esto, entonces ese político nunca más va a contar con él, el electorado le va a dar la espalda. Es lo que más le importa al político de turno, es lo que más le importa, de ver cómo, si su acción mide o no mide, si gana consenso, si pierde o no políticamente. Yo creo que lo que tenemos que hacernos es seguir una movilización. Estamos asistiendo a una guerra cultural, esto es una guerra. Si lo tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, militante, apostólico, cívico, cada uno le ponga el nombre que quiera. Todo esto es inconstitucional, pero la Constitución tiene muy poco valor en la Argentina. Entonces, yo no me quedo solamente mencionando pactos en el aire, porque no tengo confianza de que un planteo de constitucionalidad solucione este problema. Herramientas jurídicas hay, no sé si funcionan.